Nos metemos de lleno en la política provincial. Un gobernador que está a punto de irse, otro gobernador que llega para, bueno, justamente ocupar este cargo. En el medio, ¿qué pasa con la designación de los cargos, Mario? Algunas personas que se van, nombres ya conocidos, otros que se quedan y, bueno, y la danza de nombres, ¿no? El Estado provincial tiene un organigrama muy amplio, sí, muy grande. Si uno se pone a navegar en el organigrama, se va a encontrar con cargos que habitualmente no sabe que existen. Pero hay un desafío fundamental que va a tener Rodolfo Suárez cuando asuma, que es mandar la ley de ministerios a la legislatura, la que seguramente va a desdoblar y va a unificar algunas carteras. Por ejemplo, ya se está hablando que turismo y cultura van a ser una sola área unificada, como fue antaño. Claro. El Ministerio de Economía, que hoy tiene producción, energía y minería, va a ser desdoblado, lo va a dividir. Deportes también, en teoría, saldría del área de salud, se quedaría solo con desarrollo social, y salud sería una cartera independiente, como también fue hace algunos años. La pregunta que uno se hace es ¿por qué cada 4 años cambiamos toda la Claro, estructura? que ministerio, que lo saco, que pongo la secretaría, que pongo el ente. Bueno, Bueno. en ese esquema solo hay un funcionario Ajá. que debe permanecer de gobierno a gobierno, que es la Dirección General de Escuelas. De acuerdo a cómo está establecido, el director general de escuelas debe quedarse 2 años más, ¿sí? No debe irse junto con el gobierno, Claro, sino que debe permanecer. Pero lo que habitualmente sucede es que se va junto con el gobernador y llega uno nuevo. Nunca ha pasado, por lo menos desde el regreso a la democracia, que un director o directora general de escuelas se quede tras el recambio de gobierno, sino que también viene el cambio junto con ellos, se lo toma como un ministro más, aunque en teoría no tendría que serlo. Pero lo que sí sucede es que durante cada uno de los pasos de los gobernadores, recordemos que en Mendoza no tenemos reelección, hay cargos clave que son denominados vitalicios. Son funcionarios que no dependen de la cuestión política, sino que sus funciones son avaladas por la legislatura, fundamentalmente por el Senado, que se debe votar el pliego para que lleguen a tal o cual cargo, y se quedan allí de por vida. eso sí, se quedan de por vida, salvo, bueno, algún inconveniente, algún juicio político. Juicio político, una suspensión, o en tal caso que el gobernador le pida la renuncia a la que este funcionario puede acceder, como sucedió con el caso del procurador de la Corte, Rodolfo González, que Cornejo le pidió que se fuera, se fue, le dejó el lugar libre, aunque ya se lo habían pedido en otras ocasiones y no lo había hecho. Vamos a ir repasando algunos de estos cargos, de los denominados vitalicios o que tienen permanencia. Fiscalía de Estado, hoy lo tenemos a Fernando Simón. Sí. Este hombre llegó al cargo luego de que en el 2012 fuera suspendido Joaquín de Rosas. ¿Se acuerdan que tuvo muchos problemas de Rosas a través del jury de enjuiciamiento? Se lo suspendió, estuvo un par de años vacíos. En realidad, Javier Fernández estuvo subrogando a Joaquín de Rosas hasta que Fernando Simón en el 2015 llegó a ese lugar. Fue senador del Frente para la Victoria antes de asumir y había sido secretario legal y técnico del gobierno de Celso Jaque. Bien. Después, durante el gobierno de Pérez, se lo llevó a Fiscalía de Estado, el Senado lo aprobó y ahí está en ese lugar y va a seguir en ese lugar. Lo hizo durante el gobierno de Cornejo y seguramente lo hará durante el gobierno de Puede estar años y años, como Suárez. fue el caso de Rosas. Si no comete ninguno de las puede llegar a jubilarse. inobservancias que hizo de Rosas, puede permanecer. Tribunal de Cuentas. Sí. Aquí este hombre todavía no asume, pero ya lo damos por hecho. Legislador radical. Cornejo lo quiere ahí. Presidente de la Cámara de Diputados, lacerino el hombre, Cornejo lo quiere. Ya mandó su pliego a la legislatura, al Senado, porque Carlos Hablador Farrugia, el titular del Tribunal de Cuentas, se va, se jubila. Ya está prácticamente afuera y Párez está prácticamente adentro. Así que también con este hombre tendría que asumir Rodolfo Suárez. Ricardo Canet, lo tenemos allí en la asesoría de gobierno. César Mosso Giannini, un histórico, También. un histórico del Estado provincial, presentó su renuncia y Cornejo ubicó a Ricardo Canet en ese lugar. Había sido Canet, ya le digo por acá lo tengo, subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. 2 tarjetas necesitaba para el cargo. Canet, bueno, ahora es asesor de gobierno, puesto en funciones por Alfredo Cornejo. También será de este esquema el hombre que permanezca y esté en ese lugar cuando asuma Rodolfo Suárez. Bien. Pasamos a la otra imagen para ir repasando. Sí. Contaduría General. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué Paula Lacino fue en la lista de legisladores provinciales si después iba a quedar en otro lugar? ¿O con qué necesidad, si ya era legisladora, nombrarla allí y dejar un lugar vacío?
cuando uno habla de candidaturas testimoniales, uno se pregunta estas cosas. ¿Por qué va en una lista para un cargo electivo y después se la propone? Y viste, van moviendo las piezas, depende de lo que convenga, y después de las elecciones, viendo el resultado y el mapa, bueno. Bueno, para ese lugar sonaba mucho Martín Kirchner. Claro. Martín Kirchner sonó Sí. como diputado nacional, sonó como candidato a gobernador, después fue por una precandidatura a intendente de Luján y no le salió, después se decía, va a ir ahí, Martín Kirchner, Alfredo Cornejo lo va a postular para la Contaduría General de la provincia, no sucedió, va a ir Paula Alacino en lugar de José Cavigia, que desde el 85 estaba en ese lugar. Claro. Desde el 25 de noviembre de 1985 que estaba Cavigia en la Contaduría General, ahí va a ir Paula Alacino, esta mujer de 41 años, contadora ella, especialista en administración tributaria. Tesorería General, ¿lo conoce a Mauro No, Luchetti? yo le iba a preguntar que me contara un poquito más de él. Mauro Luchetti, hace muchos años que está en ese lugar, Ajá. está desde el gobierno de Cobos, Ah, bueno. 2003. Ajá. Hace más de 15 años que está en ese lugar, es Sí. el tesorero general de la provincia, muy poco visto, un hombre de un perfil Muy absolutamente bajo, está a cargo de ese lugar ¿Y él desde sigue ahí? 15 años. Sí. Fue director de presupuesto, también estuvo en irrigación. Ajá. Y después llegó a la tesorería, profesor universitario también él. A este hombre sí lo conoce, Sí, pero lo hemos entrevistado tantas veces. muchas veces. Claro. Luis Alfredo Puebla, aunque muchos lo relacionamos lo con el nombran como tema de- Alfredo Luis, Sí, pero es Luis Alfredo Puebla. claro, y siempre, bueno, por el tema de la Junta Electoral y siempre estamos haciéndole notas a él. ¿Qué Secretario pasa? de la Junta Electoral. Se va, se jubila. Se jubila, Ajá. inició los trámites de jubilación al principio de año y dijo, el proceso electoral del 2019 es el último que me va a tener a cargo. También está en el Consejo de la Magistratura, también va a renunciar en ese lugar. En teoría sería Jorge Albarracín, Ajá. legislador provincial, también ex legislador nacional, el propuesto por Cornejo para ocupar su lugar, pero todavía no ha mandado el pliego y Puebla va a estar hasta diciembre en ese lugar. ¿Podrá ser que Cornejo deje ya el pliego a Albarracín, si es que ese es el hombre elegido? O quizá Que esperan Rodolfo que, Suárez claro, que asuma será Suárez. el hombre que proponga a su candidato para ocupar ese lugar. Es posible que Suárez tenga en sus manos la posibilidad de proponer a alguien para que reemplace a Luis Alfredo Puebla, quien hace más de 30 años está en la Junta Electoral. Bien. 30 años, tantos años. Su primera o segunda casa. Vamos a la ¿Qué próxima. más? Matilla. Acá probablemente estos tres lugares los tenga que designar o los tenga que proponer Rodolfo Suárez. ¿Por qué? Matilla no se va, en teoría. No tiene por qué irse del ente de movilidad provincial. Este hombre que estuvo incluso en la Secretaría de Transporte durante el gobierno de Pérez. En el Ministerio de Transporte también estuvo, fue director de la EPTM en 2007. Bueno, Matilla tiene harta experiencia en el transporte público, pero ya le ha dicho a mucha gente de su entorno, a sus cercanos, que se va a ir. Es más, ya Ajá. se lo ha admitido a algunos empresarios del transporte público de Mendoza. Dicen, muchachos, yo Hasta acá llegué. se va a Cornejo y yo me voy. Me quiero volver al este porque es hombre del este provincial, no quiero venir más. Me parece que me voy. Así que en tal caso será Suárez quien tenga que proponer su reemplazante. Bueno, Jimena se va a Buenos Aires. Se va, claro, es diputada nacional, Electa, Jimena Latorre. sí. Por el momento no se ha propuesto ningún nombre para reemplazarla. Probablemente asuma alguno de los dos directores que están por debajo, provisoriamente, la presidencia del EPRE, pero todavía Cornejo no ha dicho ni tampoco ha trascendido a quién va a nombrar. Y Jimena hace poco que también está en el cargo, Hace muy relativamente. poco, 2018 asumió. 2018. Sí, asumió claro. hace muy poco tiempo. ¿Por Ente qué tenemos provincial esta incógnita de acá? agua y saneamiento, el EPAS. Sí. Esto se viene discutiendo desde que durante el gobierno de Jaque, AISAM pasó a manos del Estado. Es decir, la empresa de obras sanitarias pasó a manos del Estado. ¿Cuál es el rol del EPAS? Controlar, supuestamente. Javier Montoro, ¿te acuerdas de Montoro? Sí, Nombre de claro. cabello largo, Sí. que era titular del EPAS. Sí. Era prácticamente el vocero de AISAM. Porque el organismo de control debe controlar a una empresa concesionada. Bueno, si agua y saneamiento es estatal, ¿qué función tiene el EPAS? Por eso es que Cornejo nunca nombró a nadie. Desde que se fue Montoro, Cornejo no nombró absolutamente a nadie porque lo que pretendían era eso, rediscutir el rol del EPAS. Tendrá Suárez la posibilidad de hacer esa rediscusión, rediseñar esa estructura o nombrar a alguien al frente del EPAS. En estas tres áreas es probable que sea Rodolfo Suárez el que tenga que determinar a quién ubica a quién cuando pone. asuma después del 10 de diciembre. Donde no tiene prácticamente chances de cambiar ninguna ficha es en dónde? esta otra estructura que vamos a encontrar bueno. acá. En la Suprema Que Corte. acá ya está como, bueno, bien consolidado. Es probable que los dos primeros se puedan llegar a ir durante el mandato de Suárez.
Porque les queda ya muy poquitos años. No, ellos se pueden quedar. Ya Si se ellos pueden quedar. no Ellos quieren no es por la irse, no se van. jubilación. Desde los 60 años, que ellos cuando cumplen 60 años de edad ya pueden Es decir, cierto. me quiero ir. Bien. Pero si no quieren irse, no pueden se van. quedar. ¿Sabe desde cuándo que están Pedro Llorente y Jorge Nanclares? ¿Cuánto? Desde 1987 en la Corte. Fueron propuestos por Santiago Felipe Llaver. Llaver se va del gobierno, asume José Octavio Bordón y junto con Fernando Romano, los tres fueron aprobados para llegar a la Corte durante el gobierno de Bordón, pero habían sido propuestos por Santiago Llaver. Incluso Llorente es el hombre más longevo de toda esta estructura, tiene 79 años. Probablemente pueda irse, pero se lo ve vital y todavía con ganas de seguir. Nanclares tiene 10 años menos e incluso cuando fue propuesto tenía 38 años y la principal crítica hacia Nanclares en aquel momento, en la década del 80, era que era muy joven, que no tenía antecedentes como para llegar a ese lugar. Sin embargo, los dos se han mantenido y han ido también ellos cambiando la presidencia de la Corte de uno a otro. Han sido varias veces presidente. Llorente se dice que tiene incluso más poder que el propio gobernador. ¿Sabes cuántos gobernadores van a pasar y Llorente en la Corte? Y ya han pasado varios. Con Suárez, 10. 10. 10 gobernadores con Suárez son los que van a estar en funciones y Llorente sigue estando en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Dalmiro Garay es diferente la situación Estos también. dos hombres los nombró o los propuso Alfredo Cornejo. Dalmiro Garay fue su ministro de Gobierno. Sí. José Valerio, hombre muy respetado y querido La por toda la justicia. estructura de Cornejo. Hombre de carrera en el Poder Judicial que llegó a ese lugar. En teoría también lo que dicen es que Jorge Nanclares va a seguir siendo el presidente de la Corte, más allá del cambio de gobierno, porque en esta estructura está Llorente, corazoncito radical, que lo ha dicho muchas veces. Nanclares se ha movido en diferentes gobiernos, no ha tenido problemas, ni tampoco ha planteado cuestiones políticas. Garay y Valerio, radicales en algún punto, y los tres peronistas, que están acá abajo. Así que Nanclares, como para compensar eso, para mantener el equilibrio, sería también el ¿Adaro presidente. fue propuesto por Jaque en su momento? O... Por Jaque. Sí, Sí, Francisco sí. Pérez se me había... No, fue por Jaque. Por Jaque. Fue subsecretario de Trabajo, Sí. ministro de Gobierno con Celso Jaque, y antes de irse Celso Jaque lo propuso. ¿Verdad? Tuvo la posibilidad de proponer una persona en este esquema y ahí entró Mario Adaro. En aquel momento se fue Aida Kemelmacher. Claro. Cuando ingresó Adaro Sí. y se esperaba que fuese una mujer que ocupara el lugar, pero no. Es que parece que fue ayer. la Entró verdad. Mario Adaro. Sí, Omar verdad. Palermo, hombre que fue fiscal federal. Hombre del Este también, amigo de Francisco Pérez. Cuando Francisco Pérez tuvo la primera chance de proponer a alguien en la Corte, lo propuso Omar Palermo, un hombre muy respetado en la justicia, aunque en este último tiempo se lo ha criticado mucho desde el radicalismo, desde el cornejismo, como un hombre más apegado al garantismo o militante de justicia legítima. Se lo criticó mucho por eso, pero Omar Palermo se ha mantenido en silencio durante mucho tiempo, ni siquiera ha respondido a estas cuestiones. Julio Gómez, otro hombre de la Corte. ¿Se acuerda de Miriam Gallardo? Sí, Fue propuesta por Pérez. sí. O hubo alguien que se equivocó en la votación en el Senado. Lo de las bolillas blancas y Las negras. bolillas blancas y Sí. negras. ¿Te acuerdas que se claro. cambió todo ese sistema? Sí. Bueno, a Miriam Gallardo no le alcanzaron los números por ese error. Tuvieron que sacar el pliego de Miriam Gallardo y apareció el de Julio Gómez, que vino del Tribunal de Cuentas. Y ahí pasó. Calladito Julio Gómez es parte de la Corte. Y este otro hombre que sí propuso también Alfredo Cornejo, después de negociar de algún modo la salida de Rodolfo González, llegó al Ministerio Público Fiscal, que es el Procurador General de la Corte. ¿Qué hace Goulet? Es el jefe de los fiscales, ya no es más jefe del Ministerio de la Defensa porque se abrió durante la gestión de Cornejo, pero también es el hombre que en el caso de los juris de enjuiciamiento, de los juicios políticos, es el que tiene que acusar. Claro. Es el acusador en el caso de los juris. Así que Alejandro Goulet seguramente también va a seguir, no tiene por qué dejar el cargo hasta el momento, si es que Rodolfo Suárez se lo pide, pero en teoría eso muchos descartan que no va a pasar. Así que este esquema de la Corte también quedaría tal cual durante el gobierno. ¿Cuántos nombres y cuántos cargos? Bueno, vamos a ver cómo Y son va. estos los que no se van, ¿eh? Y son los que Son no los se que no van. se van, son los que se quedan. Gracias. Buenas tardes.